vamos a pasar al tercer punto que hemos seleccionado para conversar el día de hoy, que tiene que ver con el ámbito general del derecho penal económico, pero en particular también respecto a los delitos socioeconómicos. Si ustedes creen que es adecuado penalizar este tipo de delitos, tal como lo hace el anteproyecto, si esto es una expansión del derecho penal, y también respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Si es necesario volver a regular o modificar este ámbito en particular, y si ustedes creen, tal como aparece en el anteproyecto, será exitoso un sistema donde cada persona jurídica debe determinar qué delitos de conformidad con su actividad empresarial debe prever y prevenir. Marco, no sé si... El Código Penal actual de 1874 discurre sobre la base de un sistema económico decimonónico, obviamente. Un sistema económico que ya no existe más. El sistema económico actual es el que instauró la dictadura cívico-militar, que ofrece esta posibilidad de apropiarse de las ventajas del crecimiento económico y de la libre competencia. Sobre esa base, regular de forma completamente distinta y nueva los delitos socioeconómicos es completamente necesario. Si es que el sistema económico ofrece esa posibilidad de apropiarse de los excedentes de la creación de la riqueza en un régimen de libre competencia, qué sé yo, de libre mercado, conductas que atentan contra ese ideal debieran ser sancionadas enfáticamente. Y eso es lo que hace este anteproyecto. Sanciona algunas de las conductas más graves contra el orden socioeconómico de forma tan grave como un homicidio, como un robo, guardando las proporciones, pero con sanciones de prisión incluso, o prisión y reclusión, con privación efectiva de libertad e insolayable. En ese sentido me parece un avance porque el anteproyecto, porque más allá de que uno pudiera hablar de una expansión que en términos estrictos sí estaría ocurriendo porque hay nuevas tipificaciones, nuevas figuras y más pena a la figura antigua, esto no puede ser visto en abstracto. Tenemos un sistema penal que tenemos, que recurre como forma paradigmática de sanción para demostrar reproche e indignación a la privación de libertad. Y resulta contradictorio reconocer eso, pero reservar esa reacción solamente para ciertos tipos de atentados contra la propiedad, robo o hurto, y no contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico, qué sé yo, colusión, atentado a la libre competencia en general o al mercado de valores. Si uno reconoce que los atentados al orden socioeconómico como aquellos, como libre competencia, mercado de valores, son socialmente graves y afectan alguna dimensión de relevancia al sistema social, uno también debiera abrirse a la posibilidad de que esas conductas sean sancionadas con la sanción paradigmática, que es la privación de libertad. Otra cosa resultaría medio cínico. Y en este punto, claro, lo que llama la atención es que justamente quienes... Hablé en el principio de mi alocución del sistema económico y de la oferta que se sentó con la dictadura cívico-militar y el sistema económico que nos acompaña hasta el día de hoy, que quienes más promueven ese sistema ideológico económico sean quienes paradójicamente se oponen al día de hoy a la tipificación de los delitos socioeconómicos. Son esas personas, principalmente economistas, qué sé yo, campeones del libre mercado en general, que se oponen y dicen, bueno, en este caso sería mejor no criminalizar este tipo de conducta, no hagamos que se expanda el derecho penal, sancionemos con multa. La multa es suficiente incentivo para que un sujeto no cometa estas conductas, pero más allá de lo paradójico que me resulta eso por las razones que señalaba, porque son esas mismas personas las que después sustentan el libre mercado y el sistema ideológico que subyace, la experiencia comparada ha demostrado que la multa normalmente no es el incentivo adecuado para que los sujetos de gran patrimonio, de patrimonio sólido, se abstengan de cometer delitos, porque se trata de una cuestión de cálculo económico. La multa puede resultar pagadera en la medida que las ganancias sean mayores que ella. Es por eso que también en esta área es relevante el establecimiento del comiso, y el comiso tiene que, si es que se quiere sancionar o reprimir conducta en esta área, el comiso tiene que tener diente, porque también es una forma de desincentivar el cálculo racional en la comisión de un delito económico. No solo la multa, sino que una multa contundente, que llega, no sé, en el caso de las personas naturales, llega hasta 6, 7 millones de dólares, saqué el cálculo. Y en el caso de las personas jurídicas se trata ya de cientos de miles de millones de pesos. Esas multas son necesarias porque obstaculizan el cálculo racional en la comisión de un delito. Eso sumado a una privación de libertad, multa, comiso,
hace que los delitos socioeconómicos pasen a tener otra dimensión que la que tienen hoy en día. Respecto a la persona jurídica, a la responsabilidad penal de la persona jurídica, también se produce un cambio, un giro copernicano, porque ya se abandona un sistema de catálogo cerrado. El día de hoy tenemos ciertos delitos, 4 delitos nomás que son base de la responsabilidad penal de la persona jurídica, más los que incorporó alrededor de 5 o 6 la nueva ley de anticorrupción. Y esos delitos, en general, resultan captados como delitos base en el anteproyecto. Sin embargo, como en cumplimiento de los tratados internacionales y para evitar cualquier tipo de discusión, esos delitos están ahí. Lavado, tráfico, lavado, administración de justicia, cohecho a funcionarios públicos, etcétera, financiamiento del terrorismo. Pero además se establece una cláusula genérica, que es la gran novedad en esta materia, una cláusula genérica de responsabilidad, o más bien de obligación de establecimiento de un modelo de prevención de delitos por el giro. Sí. Todo aquel delito que sea previsible en virtud del giro de la empresa. Esa cuestión es completamente novedosa en nuestra legislación y abre el sistema de prevención de delitos a un criterio de previsibilidad, ya no un criterio de un catálogo cerrado, sino que todo aquello que sea previsible en mi giro debe ser prevenido a través de un modelo de prevención. Y eso va a implicar un cambio radical en la empresa, va a implicar que ya no solamente se prevengan riesgos, algunos bastante difíciles de cometer, tales como el lavado, financiamiento del terrorismo, sino que una empresa puede ser condenada, por ejemplo, por la muerte de un trabajador en su faena, en la medida que sea previsible. La otra cuestión en la que se amplía y que implica un cambio bien relevante es que ya no solamente compromete la responsabilidad penal de la persona jurídica el funcionario, el operario, quien ocupa una posición dentro de la empresa, que hoy en día, según la ley vigente, es un puesto directivo o quien esté subordinado a su puesto directivo. Ahora se abre eso y se dice, no, cualquier persona que ocupe una posición, una función, un cargo en la empresa. Pero no solo aquel, sino que también aquel sujeto que represente o gestione intereses de la empresa sin estar ligado contractualmente con ella, hacia afuera. El gestor de intereses, el asesor, también va a comprometer. Puede ser el lobista, puede ser un abogado también, puede comprometerlo en la medida que gestione intereses ajenos, intereses de la empresa en relación con terceros. Eso también implica un cambio radical. Gracias, Marco. Sí, al respecto efectivamente hay un cambio y que era un cambio urgente. O sea, yo creo que uno puede representar la posición mayoritaria de quienes nos dedicamos al ámbito penal, en el sentido de no más intensificación del derecho penal, por favor, un poco de expansión del derecho penal. Porque efectivamente el énfasis, o más bien dicho, la concentración en ciertas clases delictivas como los delitos contra la propiedad, últimamente, no sé, la ley del tránsito, manejo de estado de ebriedad, por ejemplo, está dejando fuera una serie de fenómenos tan o incluso más graves que aquellos. Y esos estaban siendo recogidos, esos fenómenos, por el derecho administrativo. Y de hecho yo creo que parte desde un punto de vista histórico, explicativo, el auge del derecho administrativo sancionador se explica precisamente por una pretensión de una mayor idoneidad disuasivo-preventiva de ese sistema de sanción que es el derecho penal. Y creo que esto es conversa bastante con lo que hablamos recién, el sistema de penas. Bueno, situar en su debido lugar el delito socioeconómico, la delincuencia empresarial, los fenómenos delictivos en esas materias de bienes jurídicos colectivos difusos que están entregados a la colectividad, la relevancia que puede tener la normativa regulatoria para efectos de definir espacios de libertad económica, pero también espacios de normas de permisión. Es un modelo que es distinto, no solo por lo nuevo, sino que además porque plantea una previsible necesidad de adecuar los comportamientos de las empresas a toda esta regulación que tampoco está. ¿Ya? O sea, en otras palabras, aquí voy con eso. Si es que el modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas ya no define o describe cuáles son los delitos, sino que cada empresa, conforme a su modelo de riesgos, va a poder cometer estos delitos, se plantea evidentemente una necesidad por parte de quienes toman decisiones en las empresas de enfrentar este futuro o este modelo en un sentido de tomarse en serio su actividad. O sea, tiene que ser una actividad que tome en serio la idea de evitación de riesgos delictivos.
y riesgos delictivos que con autoconciencia sobre cuáles son las áreas en las que pueden ser cometidos ellos, se deben prevenir. Esto es absolutamente distinto a lo que tenemos ahora. Mi impresión personal desde un punto de vista profesional es que la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas fue una amenaza de una enfermedad que en definitiva no se murió nadie. Con su catálogo restringido originalmente a 3 delitos, financiamiento del terrorismo, cohecho y lavado, no permeó más allá de una realización formal de los modelos de prevención, toda vez que los delitos, muchas áreas de la economía las veían como ajenos a su actividad. Yo no ando financiando Al Qaeda, ¿de qué me está hablando cuando me habla de un modelo de prevención? Pero y ahí había una puerta que era la puerta del lavado, pero tampoco funcionó mucho. Yo creo que un modelo, o lo que está haciendo la ley anticorrupción ahora, que evidentemente le pega bastante más fuerte, Sí. Y el anteproyecto de Código Penal traza la línea correcta del sentido que tiene que ir la regulación. Así que desde ese punto de vista es bienvenido. Gracias. Sí, respondiendo a esta última pregunta y tema, bueno, el anteproyecto establece un título octavo que se define directamente como delitos contra el orden socioeconómico. Bueno, ahora discutir un poco qué es el orden socioeconómico imperante, podemos tener unas 3 jornadas más de discusión, pero sí se regulan y se deja claro lo que en la práctica tanto de persecución penal como de última jurisprudencia en estas materias ya ha sido más o menos los criterios definidos tanto por la sentencia de la Corte Suprema, etcétera, que por ejemplo los delitos contra la hacienda o los delitos tributarios propiamente tal, se establece expresamente que se va a exigir una querella, no sé si dice nominativa o no, pero una querella del Servicio de Impuestos Internos para activar la persecución penal. Cuestión que era lo que se discutía en todos los casos de financiamiento ilegal de la política, perseguido a través de legislación tributaria. Ahora pone la excepción sí o por una resolución fundada del fiscal nacional del Ministerio Público. Ahí va a haber una pelea más o menos que se va a armar entre Impuesto Interno y Fiscalía Nacional. Y los delitos contra los ilícitos monopólicos, los delitos de libre competencia, que fue un tema que se discutió durante todo el 2016 con la reforma del decreto ley 211, que se estableció como tipo penal la colusión o el rigging respecto a las colusiones en procesos licitatorios, etcétera. También esto recoge nuevamente el anteproyecto la necesidad de que sea el órgano técnico especializado en la materia, en el caso acá de libre competencia, el fiscal nacional económico, quien decía activar la acción penal como una modalidad, y eso entiendo que tiene una lógica adecuada porque no afectaría todo el estatuto de investigación de libre competencia que requiere, y la mayoría de los actos colusorios entiende que la prueba fundamental es la delación compensada. Entonces, para no afectar ese sistema, se pone posteriormente la querella. Entonces, por ese lado, va bien, encaminado. Hay algunos temas que salen un poco del tema de los delitos contra el orden socioeconómico que yo creo que no se ajustan muy bien a la realidad nacional. Por ejemplo, algunos delitos contra la seguridad pública, y en específico que es un tema que está candente siempre de los delitos terroristas. Porque ahí el anteproyecto lo que recoge es lo que salió de la comisión del gobierno anterior, de la comisión Hermosilla creo que se llamaba, en que los delitos terroristas solo se podrían ejecutar en el marco de organizaciones terroristas. Y acá habla de organización criminal, o sea, organización que está dedicada a cometer crímenes con la exigencia de una pseudo asociación ilícita o organización criminal, y no, por ejemplo, se recoge la detonación de una bomba, un artefacto explosivo, sin que exista una organización criminal detrás. Y eso es un poco extraño a nuestra realidad, toda vez que no han sido determinadas organizaciones criminales terroristas como en otros países que estén establecidas o en la lista de Naciones Unidas, etcétera, y por lo tanto es un poco, entiendo yo, no sé si Marcos me podrá corregir, pero obedece un poco a los parámetros del derecho penal alemán respecto a la comisión de los delitos terroristas en organización criminal, o en el derecho penal español también, salvo que el derecho penal establece figuras individuales.
Y para terminar, recogiendo tu pregunta también, lo de la responsabilidad penal de personas jurídicas, yo sigo siendo escéptico con la regulación actual. En la práctica, la aplicación de la ley de responsabilidad, la 20.393, no han habido juicios orales, entiendo yo, donde se hayan aplicado, o sea, el Ministerio Público haya decidido llevar adelante responsabilidades penales de personas jurídicas. Solo hay condenas a través de procedimientos abreviados, porque la prueba, la dificultad de determinar las participaciones o los institutos de intervención delictiva dentro de aparatos organizados es de bastante dificultad. Lo veo que sigue siendo difícil, y también veo algunos problemas en este proyecto que podría darse de tipicidad y de infracción al principio de culpabilidad, toda vez que la norma penal también deriva a un reglamento que se dictará con posterioridad para establecer cuál va a ser el modelo de prevención de delito idóneo que deberán adoptar las empresas. Comparto el avance en que debiera ser ajustado al giro de la empresa, lógicamente, pero que un reglamento posterior, que como sabemos, la ejecución reglamentaria de ley acá en Chile sale la ley, pero el reglamento se demora bastante en salir, va a quedar ahí supeditado al reglamento que va a establecer cuando hay un modelo de prevención del delito idóneo que sirva para eximir de responsabilidad. Porque el tipo penal o la regulación del instituto del Instituto de la Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas está supeditada a que el modelo sea eficiente, preventivo, razonable, entonces emplea bastante nomenclaturas que podrían generar problemas de ley penal en blanco, y también por el tema de la derivación a un reglamento de ejecución de ley. Perfecto. Muchas gracias, Cristian. Bueno, para terminar, no sé si alguien quiere cerrar un poco como estos tres temas que conversamos con alguna acotación en particular, o por ejemplo, un tema interesante que no lo alcanzamos a conversar hoy día, tiene que ver también con los medios de prueba. No sé, si cuéntenos un poco para poder terminar este tercer tema y este programa en general. ¿Cómo ven ustedes más bien el anteproyecto en general? Si estamos de acuerdo en que tiene mucho avance, estamos de acuerdo en que ordena muchos delitos que están repartidos en cantidad innumerable de leyes. ¿Con qué se quedan ustedes también de este proyecto que ha sido bien alabado tanto por la gente que pudo trabajar en él, como por las cosas que también intenta establecer e institucionalizar? No sé si Cristian también. Sí, para ir cerrando, reitero lo que dije en un principio, un anteproyecto, proyecto o iniciativa, lo que va en definitiva a ingresar al Congreso, que es bastante sistemático, ordenado, tiene una estructura bastante elevada, desarrollada. Lo sigo encontrando bastante ambicioso desde una perspectiva más bien escéptica del derecho penal, pero creo que es un paso importante a que de una vez por todas se ordene toda esta segmentación penal que existe en leyes penales especiales y que tenga una estructura codificada, como decía en un principio Marcos, con ese ideal de codificación para seguridad del destinatario de las normas, que somos los ciudadanos. Así que en ese sentido yo valoro el gran trabajo, me imagino que ya lleva bastantes años desarrollándose en esta materia, pero claro, con un proyecto con ideales bastante ambiciosos con la realidad nacional. Así que eso, por mi lado. Muchas gracias, Cristian. Yo como cierre creo que valoro bastante la alternativa que tomó la comisión de tomar postura en distintos frentes, distintos temas tan nucleares desde un punto de vista dogmático penal como estructuras de imputación de la parte general, las reglas del error, las reglas de intervención delictiva, las reglas de la omisión impropia. En todos esos temas hay tomas de postura desde un punto de vista del trabajo de los comisionados, y eso se agradece. También se toma postura en otros temas que estamos conversando ahora, las estructuras de pena, cuál es la reacción frente a
fenómenos delictivos como los delitos socioeconómicos. Todo eso también hay tomas de postura que ya son menos dogmáticos, menos técnicos y de algún modo la decisión final corresponde a una cuestión valorativa, a una cuestión de política criminal, pero la propuesta también tiene un sustrato, tiene un mensaje, tiene un fundamento y así mirado las distintas posturas que va tomando, creo que lo que uno más valora del anteproyecto es su coherencia. Y evidentemente lo que uno quiere esperar ahora es cuánto de esa coherencia va a resistir el debate contingente de la discusión parlamentaria o la discusión incluso académica. Pero desde ya en su coherencia es un trabajo que uno lo mira y lo agradece. Ahora, la verdad es que es un privilegio estar y dedicarse a esto en un contexto en que precisamente la disciplina penal entra en un momento de discusión. La posibilidad de aportar o que estemos hablando de esto mismo acá no hace sino que mostrar como ejemplo los buenos tiempos que podrían correr para el derecho penal. Gracias, César. Yo creo, bueno, para cerrar, creo que esta es una oportunidad que no debiéramos dejar pasar como sociedad y por eso uno acepta este tipo de invitación, por ejemplo, para poder difundir en el ámbito que sea, difundir un poco las ideas que se encuentran plasmadas en el anteproyecto, porque si este anteproyecto no se aprueba, yo veo muy difícil que esto vuelva, que eso pase en el corto o mediano plazo. Un anteproyecto en el que participaron comisionados nombrados por presidentes de distintos polos políticos que después forman una especie de comisión mixta, es y con la calidad que se evacuó, es muy difícil pensar que se pueda volver a hacer algo así. Esta es la condición de posibilidad ideal entonces para poder terminar con el sistema penal actual que tenemos, que es una vergüenza. Es un sistema cínico, un sistema desigual, un sistema que no opera para todos por igual, y los políticos debieran ser los primeros llamados a tomar carta en el asunto cuando la legislación penal es oscura, sobre todo si es legislación que afecta a los sectores más desprovistos de la población, cuando es oscura, cuando se aplica desigualmente, y eso debiera ser cambiado urgentemente. Entonces esta oportunidad no debiera ser desaprovechada. Espero que los políticos estén a la altura y dejen al lado pequeñeces, mezquindades, qué sé yo, envidia, rencilla, y se pongan de acuerdo en lo básico, en lo esencial, en lo medular de este proyecto, que yo creo que debería aunar a todo el espectro político y sacarlo adelante. Y como ciudadanos deberíamos estar encima de esas decisiones que se vayan tomando. Eso es lo que creo que cabe como responsabilidad ciudadana, estar encima y cobrar las cuentas políticas respecto de quien se oponga a modificar lo que es un llamado a grito, lo que es urgente de modificar, que es nuestro Código Penal actual y el sistema de pena en general. Y como primer paso, o sea, esto nunca nos debería hacer olvidar, que esto es un primer paso nomás para un sistema penal más decente en general, lo que implica también obligatoriamente, y no nos debemos olvidar de eso, una modificación del régimen penitenciario en general. En nuestras cárceles se violan derechos humanos día a día y todos hacemos vista gorda de aquello. Eso es una cuestión que los políticos también debieran recoger con urgencia. Muchas gracias, Marco. Bueno, y aprovecho de darle a todos muchas gracias a Marco Contreras, a Cristian de Feudis y a César Ramos. Dejo a César para el final porque César también es el dueño de casa. Hemos estado grabando hoy día acá en la oficina de Albagle y Saliasnik, así que también aprovecho de darle las gracias a usted y en particular a Carlos Brand por habernos facilitado este espacio y esperamos que puedan escuchar toda esta conversación, puedan sacar sus propias conclusiones y tal como decía Marco ahora hacia el final, esto es un espacio también para generar discusión y para generar conocimiento de los distintos temas que hoy en día en el derecho se están conversando, se están trabajando. Les agradecemos a todos y nos estamos viendo en una próxima edición.